Hola a todos, les doy la bienvenida a una nueva teoría de análisis matemático 1 para las carreras que se ven en pantalla de la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, en el encuentro anterior estuvimos empezando a trabajar con las aplicaciones del cálculo de límite funcional. En particular nos enfocamos en lo que es el cálculo de las ecuaciones de las rectas asíntotas de una función, y vimos cómo la definición de asíntota, tanto vertical, horizontal u oblicua, involucra el concepto de límite funcional. Ahora nos metemos en la segunda aplicación de los límites, en el estudio de la continuidad de una función. Es un concepto muy intuitivo, digamos que de forma intuitiva y por lo que la palabra continuo significa, entendemos a una función continua como aquella que no presenta interrupciones en su gráfica. Es decir, si yo les muestro el gráfico de esta función, ustedes me dirán que corresponde a una función continua porque no hay ningún tipo de interrupción en el desarrollo del gráfico. Y sin embargo, si les presento este gráfico de acá, me dirán, no, esta función no es continua, simplemente porque el gráfico se ve que tiene una interrupción. Hay un momento en el que yo tengo que levantar el lápiz, digamos, de la hoja para continuar la traza de la curva. A ver, enfoquémonos un poquito en esta función que decimos que no es continua. En realidad, a ver, depende de dónde miremos, podemos decir que la función es o no es continua. Digamos, si yo analizo la recorrida de la gráfica por acá, ¿sí? O por acá, no veo ningún problema, ningún tipo de interrupción. Tampoco veo ningún tipo de interrupción por acá, ¿sí? Es decir, el concepto, la idea de continuidad es una idea puntual. El momento en el que se está generando acá una discontinuidad, una interrupción en la gráfica de la función, es en este lugar. Si yo me salgo de este lugar, la función no presenta ninguna anomalía y la gráfica se ve que es absolutamente continua, justamente. Entonces, lo que quiero dejar en claro con esto es que el concepto de continuidad es puntual, es una definición que transcurre en un punto. Acá lo que vemos es que esta función no es continua acá, en x igual 1, no es continua en este valor de x. En el resto de los valores de x no se visualiza, por lo menos dentro de lo que estamos viendo, ningún inconveniente. ¿Bien? Bueno, habiendo visto esta idea intuitiva, insisto, vamos a la definición formal de continuidad de una función. Vamos a decir que una función f de x es continua en x igual a, insisto, un punto del eje x, si se cumple lo primero, que exista la función en ese valor de x, es decir, que para ese valor de x haya un valor de y correspondiente a través del gráfico o de la ecuación. Lo segundo es que exista el límite cuando x tiende a ese valor. ¿Sí? Que exista, me refiero a que sea un número real. Y la tercera condición es que estas dos cosas hayan dado lo mismo. ¿Sí? Que el límite cuando x tiende a de la función sea igual a la función en a. De hecho, algunos libros sintetizan la definición de continuidad en esta última condición, porque si hablamos de que dos cosas son iguales, de alguna manera implícita tenemos que entender que tiene que existir, ¿no? Yo no puedo comparar algo que no existe. Entonces, a veces la definición de continuidad se da solamente enunciando esta última condición, pero me parece quizás más clarito dividirlo en tres partes. Muy bien. ¿Qué pasa si alguna de estas condiciones entonces en una función no se cumple? Bueno, en ese caso, la función no es continua en ese punto. Cuando una función no es continua se dice que es discontinua. Y la discontinuidad se clasifica en dos tipos. Discontinua evitable en ese punto, en ese valor de x, si existe el límite cuando x tiende a de la función. Es decir, cuando el paso de la existencia del límite se verificó, se cumplió, pero evidentemente falló alguno de los otros dos, porque si no hubiese sido continua. Y discontinua no evitable, vamos a decir que es cuando no existió el límite. ¿Sí? Si ya el paso del límite falló, si el límite no existió, entonces ya la función es discontinua no evitable.
en algunos libros a las discontinuidades no evitables se las llama discontinuidades esenciales, ¿sí? Bueno, esto eh, lo, lo vamos nos vamos a manejar con esta notación. Muy bien. Entonces vamos ahora a tratar de hacer un estudio un poquito más justificado de por qué esta función que presenté en el primer ejemplo gráfico era una función que no era continua, digamos. Insisto, quiero tratar de justificarlo utilizando la definición de función continua y no basándome meramente en la forma gráfica o en ese salto que se observa, en ese corte. Acuérdense que esta materia se trata un poco de poder estudiar aspectos profundos de una función sin conocer su gráfica, ¿sí? Por eso hablamos tanto de lo analítico, en contraposición a lo gráfico. Entonces vamos a ver en x igual 1 si se cumplen, o por qué mejor dicho, no se cumplen las condiciones de continuidad. Entonces empecemos con el primer paso. ¿Existe la función en x igual 1? Lo que yo tendría que analizar acá es si para este valor de x, que es x igual 1, corresponde a algún valor de y a través del gráfico. Bueno, si yo busco algún punto subiendo desde el 1 en forma vertical, acá no hay ningún punto porque vemos que hay un hueco, pero acá sí me encuentro con un puntito que me conduce a un valor de y, bueno, que no sé exactamente cuánto es, pero vamos a suponer que es 1,5 porque vemos que está bien en el medio entre 1 y 2. ¿Sí? Es una suposición que no cambia nada. Así que digamos que sí, la función en 1 existe y vale 1,5. Con lo cual el primer paso está superado. Vamos al segundo paso. Vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Bueno, en esta función, y al igual que en todas las funciones, para que exista el límite cuando x tiende a un número, tenemos que analizar los límites laterales y compararlos. Observamos que si yo me acerco a x igual 1 por derecha, es decir, si me acerco caminando por aquí, desde la derecha de x igual 1, la función se está acercando justamente a este mismo valor, en términos de y, que es 1,5. Por eso decimos que el límite cuando x tiende a 1 por derecha es 1,5. Sin embargo, si yo me acerco al límite, perdón, a x igual 1 desde la izquierda, estaría entonces haciendo este recorrido. Y cuanto más cerca estoy de x igual 1, más cerca estoy de y igual 1 también. Si se fijan, estoy acercando a este valor de y. ¿Sí? Entonces el límite cuando x tiende a 1 por izquierda vale 1. Por lo tanto, los límites laterales no están coincidiendo. Por un lado me da 1,5, por otro lado me da 1. ¿Qué puedo concluir? Que no existe entonces el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Y si no existe el límite, ya puedo afirmar que es una función discontinua no evitable en x igual 1. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a presentar otro ejemplo, pero ya no en forma gráfica, sino en forma analítica, es decir, a partir de la ecuación de la función. Vamos a estudiar la continuidad de esta función por tramos. Ahí tenemos los dos tramos bien claros, un tramo racional y un tramo exponencial. En x igual 1. Y no es casual que nos hagan estudiar la continuidad de una función por tramos justo en el valor de x en el cual está cambiando la ecuación. Fíjense que en x igual 1 es justo donde termina el tramo correspondiente a la parte racional y empieza el tramo correspondiente a la parte exponencial. No es casual porque en este cambio brusco de ecuación es muy normal que haya un cambio brusco en la gráfica y por lo tanto que se pueda llegar a producir alguna discontinuidad. ¿Sí? Después igual vamos a profundizar un poquito más sobre eso. Bueno, vamos a ver si se cumple la definición de continuidad en ese punto, en x igual 1. ¿Existe la función en x igual 1? Sí, existe, porque si se fijan cómo está definida esta función, yo tengo uno de los tramos que me incluye el valor 1 en x, porque este tramo dice que es válido cuando x es mayor o igual a 1.
Entonces significa que para x igual a 1 tengo que reemplazar en esta ecuación para obtener el valor de y, reemplazo que claramente da 2. ¿Sí? De esta manera el primer paso está superado. Segundo paso, vemos si existe el límite cuando x tiende a 1 en esta función. Bueno, volvemos a cálculo de límites en las primeras versiones, cuando trabajábamos mucho con límites laterales. Acá lo que tenemos es una función por tramos, y yo me estoy acercando justamente al valor de x en el cual está cambiando la ecuación. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me acerco a x igual 1 por izquierda, estaría acercándome a través de valores que son más chicos que 1, con lo cual corresponde pensar en esta ecuación de la función. Pero sin embargo, si yo me acerco a x igual 1 desde la derecha, si me acerco por derecha, voy a estar tomando valores de x que son más grandes que 1, o sea que cumplen con esta condición. Entonces la ecuación en la que tendría que pensar ahí es en esta otra. ¿A qué voy con esto? Si me acerco por izquierda o por derecha, la ecuación que tengo que utilizar en el cálculo del límite no es la misma, con lo cual me veo forzado a hacer los dos cálculos por separado, en forma independiente. En este caso, como acercándome por izquierda o por derecha a x igual 1, la ecuación involucrada cambia, tengo que resolver y calcular en forma explícita los dos límites laterales, porque van a ser límites distintos, más allá de que después el resultado pueda llegar a coincidir o no. ¿Sí? En las funciones que no son por tramos, habitualmente no hacemos el cálculo de los laterales en forma independiente, salvo en casos muy particulares, porque la ecuación es la misma. Entonces, ¿para qué voy a repetir el cálculo dos veces si el cálculo que voy a hacer es el mismo? Pero en esta función la ecuación no va a ser la misma. Con lo cual, resolvemos explícitamente estos dos límites laterales. En el caso de la aproximación a x igual 1 por derecha, la ecuación que, digamos, vale para valores más grandes que 1 es 2 a la x, y el cálculo del límite en este caso es inmediato porque sale por reemplazo directo. 2 a la 1 me da 2. Cuando vamos al cálculo del otro lateral, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, la ecuación que corresponde utilizar para valores que son más chicos que 1 es la del tramo racional. Efectúo el reemplazo, obtengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, hago lo que ya sabemos hacer frente a este tipo de situación, que es factorizar, simplificar, volver a reemplazar para salvar la indeterminada, y llegamos así a un resultado que es 3 medios. Es decir, un lateral medio 2, el otro lateral medio 3 medios. Nuevamente podemos afirmar que este límite cuando x tiende a 1, a secas, no existe porque los laterales no coinciden. Entonces la función no es continua claramente en x igual 1, en particular, si quisiéramos clasificar, es discontinua, no evitable, porque el límite no existió. Vamos con otro ejemplito. Vamos a estudiar la continuidad de esta función g de x igual, y ahí tenemos los dos tramos, que son e a la x para valores de x menores que 0, o sea, un tramo exponencial, y x al cuadrado más x más 1 para valores de x mayores o iguales que 0, un tramo polinómico. En x igual 0 es el valor en el cual se nos pide estudiar la continuidad. Nuevamente, no es casual, es justo el valor de x en el que está cambiando una ecuación por otra. Vamos a ver si se cumple la definición de continuidad en ese punto. Bueno, acá pido perdón, pero es fácil. Le cambié el nombre a la función porque hice un copy-paste de la filmina anterior. Asumamos o supongamos que la función se llama f, no g. No cambia absolutamente nada. Entonces, vamos a ver el primer paso. Si la función está definida en x igual 0, sí, está definida en x igual 0, porque nuevamente tengo uno de los tramos, en particular, nuevamente el de abajo, que me incluye la posibilidad de que x valga 0 y me dice que entonces en ese caso tengo que reemplazar acá. Hacemos el reemplazo y la cuenta nos da 1.
Muy bien, primer paso superado. Segundo paso, ¿existe el límite cuando x tiende a 0? Bueno, otra vez nos pasa lo mismo y lo repito para que quede claro. Como estoy en un valor de x, donde a la izquierda y a la derecha la ecuación que corresponde utilizar es distinta, porque justo es el momento en el que cambio una ecuación por otra, tengo que explícitamente calcular los dos límites laterales, porque van a ser límites distintos. Bueno, en el caso del límite lateral por derecha, utilizamos la ecuación que corresponde a la derecha de x igual 0, y el resultado del límite es 1. Sale por reemplazo directo. En el caso del lateral por izquierda, utilizamos la ecuación que corresponde para valores menores que 0. El cálculo del límite también es inmediato, sale por reemplazo directo y también nos da 1. Entonces, en este caso sí existe el límite cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 0, perdón. Y el resultado de este límite es 1. ¿Sí? Esto es acá, vamos a arreglarlo. Así nos queda bien clarito. Esto es el límite cuando x tiende a 0. Esto es por copiar y pegar, que no debería ocurrir. Ahí va. Ahí vamos. Bien. Entonces, como existió la función en x igual 0 y también existió el límite cuando x tiende a 0, la conclusión que sacamos en este caso es que la función va a ser continua, porque el tercer paso es evidentemente verdadero, ya que estamos viendo que tanto el resultado de la primera condición, es decir, el valor de la función en el punto, como el resultado de la segunda condición, es decir, el resultado del límite cuando x tiende al punto, me dieron el mismo valor. En ambos casos obtuve como respuesta 1. ¿Sí? Entonces, el tercer paso de la continuidad, si bien esa igualdad se plantea como una condición necesaria, es casi automática la verificación, porque es simplemente comparar los dos resultados que obtuvieron en los casos anteriores. Si por algún motivo me hubiese dado que la función en 0 no vale 1, vale 5, por ejemplo, y el límite sí me dio 1, entonces esta tercera condición no se estaría cumpliendo. Pero en este caso sí, con lo cual estoy en condiciones de afirmar que la función es continua en x igual a 0. ¿Bien? Bueno. Vamos a borrar los dibujos y seguimos. Vamos a establecer un pequeño teorema. Sí, no lo vamos a demostrar, pero es simplemente algo que vamos a tener en cuenta de aquí en más. Y es que vamos a considerar a las funciones polinómicas de cualquier grado, esto incluye lineal, cuadrática, todo, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Es decir, vamos a considerar a todas las funciones que ustedes conocen como funciones sencillas sin componerlas entre ellas, continuas en todo su dominio. ¿Sí? A estas funciones las vamos a asumir continuas en todo su dominio. ¿Qué significa esto? Si la función está definida en un valor de x, entonces en ese lugar va a ser continua seguro. Ahora viene la pregunta de ¿dónde debería yo analizar la continuidad de una función si no me lo dicen? En los ejemplos anteriores, los que ya trabajamos, se indicó explícitamente dónde realizar el análisis de la continuidad. Yo en el primer ejemplo les dije, vamos a estudiar la continuidad en x igual 1, y en el segundo ejemplo vamos a estudiarla en x igual 0. Ahora, se nos podría pedir tranquilamente estudiar la continuidad de la función y igual a f de x y no decirnos dónde. Entonces, lo que les voy a indicar es cómo ustedes darse cuenta dónde deben centrar el estudio. Debemos centrar el estudio de la continuidad en aquellos puntos que estén fuera del dominio de la función. ¿Sí? Esto es bastante evidente el motivo. Si la función no está definida en un punto, por supuesto que continua no va a ser, porque ya está fallando el primer paso. Lo que pasa es que, bueno, para poder clasificar la discontinuidad en evitable o no evitable, tendré que ir más allá y resolver el límite correspondiente. Entonces, los puntos en los que una función no está definida son puntos de interés en el análisis de la continuidad.
y también aquellos puntos donde la ecuación de f de x cambie si fuera una función por tramos, ¿sí? En una función por tramos, en cada uno de los valores de x en los que está terminando un tramo y comienza otro, bueno, ahí tenemos que efectuar el estudio de la continuidad, porque probablemente, no seguramente, pero probablemente se produzca algún tipo de interrupción en la gráfica. ¿Bien? Bueno, lo que acabo de decir, son los puntos donde usualmente se producen discontinuidades. Asumimos que la función va a ser continua en el resto de los valores de x, ¿sí? En los demás valores de x no nos vamos a enfocar. Es imposible hacer un estudio en todos los valores de x en los que una función está definida, porque son infinitos. Por eso, digamos que asumimos que fuera de estos dos lugares problemáticos, la función va a ser continua. Ejemplo. Vamos a estudiar la continuidad de esta función. F de x igual, otra vez una función por tramos, seno de 2x sobre x, si x es menor que 0, y x sobre x al cuadrado menos 4, si x es mayor o igual que 0. ¿Dónde realizamos el estudio de la continuidad? Bueno, en x igual a 0, seguro, porque es un punto de transición, es un punto en el que está cambiando la ecuación. Es justo donde termina un tramo y empieza el otro. Así que eso seguro. Y por otro lado, en x igual a 2, que está fuera del dominio, porque si se fijan, el tramo, espera que esté color rojo, esta parte racional, digamos, tiene un denominador que se anula en x igual a 2. Observar que en x igual menos 2 también se anula el denominador de este tramo, pero no lo considero porque es un valor de x que cae fuera del territorio de dicha ecuación. ¿A qué me refiero con eso? Este tramo racional vale siempre que x sea mayor o igual que 0. Con lo cual, lo que ocurra en x igual menos 2 no me interesa, porque es un valor de x en el cual esta ecuación no se aplica. Por eso descarto ese valor de x como punto fuera del dominio, pero el 2 positivo sí. Conclusión, en estos dos valores de x, en 0 y en 2, vamos a efectuar el estudio de la continuidad de la continuidad o no de esta función. Bueno, son como dos ejercicios en uno, ¿sí? Tienen que hacer, por un lado, el estudio en x igual 0, a través de ver si se cumplen o no los tres pasos, y después lo mismo en x igual 2. Empezamos por x igual 0. La función en 0 está definida a través del segundo tramo y da 0. El límite cuando x tiende a 0 por derecha, bueno, es inmediato por reemplazo y también da 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda nos produce una determinación del tipo 0 sobre 0 que la salvamos usando infinitésimos, que es lo que vimos en, hace dos clases. Acá tengo seno de 2x y seno de 2x es equivalente con 2x, ya que 2x tiende a 0. ¿Sí? Es uno de los infinitésimos más populares, insisto, porque x tiende a 0, entonces estas dos expresiones son ambas infinitésimos y son entre sí equivalentes por la lista que están autorizados a utilizar. Por eso puedo reemplazar seno de 2x, sustituirlo, digamos, por 2x en el contexto de un límite, y así el límite sale en forma directa, simplificando las x, así llegamos al resultado que es 2. Con lo cual, como los límites laterales no me están coincidiendo en x igual 0, la conclusión acá sería que esta función no va a ser continua, es en particular discontinua no evitable en x igual 0, insisto, porque el límite no está existiendo. Ahora vamos a hacer el trabajo, volvemos a empezar, en x igual 2, que era el otro punto de interés. La función en 2 no existe, eso está claro, ¿sí? No puedo reemplazar a la x por 2 en esta ecuación porque no obtengo ningún resultado real. Ahora, lo que yo puedo asegurar hasta ahora es que la función no va a ser continua, pero insisto, para saber el tipo de discontinuidad tengo que profundizar un poquito más el estudio viendo qué pasa con el límite. Planteamos el límite cuando x tiende a 2. Antes de hablar sobre el resultado, que es bastante inmediato, ¿por qué en este límite no hago el planteo de los límites laterales? Porque no tiene sentido, sería repetir el mismo trabajo dos veces. Como x igual 2 no es un momento en el que esté cambiando una ecuación por otra,
a la izquierda del 2, es decir, para valores del tipo 1,9, 1,95, etc., o a la derecha del 2, es decir, para valores del tipo 2,1, 2,05, la ecuación que manda es la misma, es la racional, porque el cambio acá se produce en x igual 0. Es decir, en un alrededor de x igual 2 no se visualiza ningún cambio en la ecuación de la función, por eso no hace falta trabajar acá con los límites laterales por izquierda y por derecha en forma explícita, porque sería, insisto, plantear lo mismo dos veces. Entonces hacemos directamente el cálculo cuando x tiende a 2, involucrando simultáneamente los dos laterales, y este límite sale por reemplazo en forma directa, porque nos queda una expresión del tipo 2 dividido algo que tiende a 0, lo cual ya sabemos que se interpreta como infinito. Así que el límite no existe, porque si el límite da infinito, significa que no existe. Por lo tanto, la clasificación de la discontinuidad es nuevamente no evitable en x igual a 2. Bien, hasta aquí pueden resolver entonces del trabajo práctico número 2 hasta el ejercicio 29 inclusive, que involucra todo lo que tiene que ver con el estudio de la continuidad de una función. ¿Sí? Muy bien, saludos y nos vemos en la próxima.